todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos con nosotros a Esther, que es psicóloga, y es que en Ana María la Justicia nos preocupamos muchísimo por vuestra salud y una de las consultas que más nos hacéis es relacionada con el estrés. Es por eso que hoy quería dar la bienvenida para profundizar un poco más en este tema. Bienvenida, Esther. Muchas gracias. Para empezar, querría que nos explicaras un poco qué es el estrés y cómo al final puede ser perjudicial a nuestra salud. Bien, pues el estrés a nivel general, vamos a decir que es la respuesta que ofrece nuestro organismo, nuestra mente, ante una situación amenazante, un desafío, una demanda, una exigencia, con el objetivo de hacerle frente. Pero a nivel específico vamos a decir que tenemos el estrés bueno y el malo. El estrés bueno sería el que técnicamente se llama eustrés y es el que nos permite obtener nuestros objetivos, lograrlos, nuestros retos, ¿vale? Porque es la respuesta que ofrece nuestro organismo, se trata sobre todo del cortisol, ¿vale? Es la respuesta que nuestro organismo nos da para ello. Estamos hablando de una respuesta un poco extraordinaria, que sería pues una agudización de nuestros sentidos. Estamos hablando que tengo una mayor capacidad de concentración, de memorización, de atención y también pues surge pues como de pronto más energía. ¿Vale? Por ejemplo, es cuando entrego a tiempo un trabajo que me parecía imposible o cuando surge un problema y lo puedo resolver, ¿vale? Y la característica del estrés, vamos a decir, bueno, sería la duración, y es que se trata de un periodo corto, ya sea porque logro rebajar, pues resolver, vamos a decir, esa situación de estrés, o bien porque se termina la situación de estrés, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo ir a un examen, estoy pues con estrés y aunque me haya parecido que no me ha salido demasiado bien, cuando termina el examen baja, mi organismo se pone de nuevo en una situación de homeostasis, bueno, en un equilibrio de nuevo. Pero luego tenemos el estrés, vamos a decir, malo o técnicamente llamado distrés, que es el que suena en la calle, es cuando la gente dice estoy estresada. Bueno, pues sería más este estrés y estamos hablando de cuando se inunda, ¿no?, nuestro cuerpo de estrés por la prolongación de esa situación. Esa sería la característica, ¿no?, cuando se prolonga en el tiempo la situación de estrés. Estamos hablando de que ahora estamos inundados de toda esta respuesta que ofrece nuestro organismo. Estamos hablando de un agotamiento, ¿vale? De pronto, pues todo aquello que yo podía hacer durante mi día a día ahora no llego. También estamos hablando de olvidos, falta de memoria, falta de atención. Sería todo este tipo pues, de sintomatología, ¿no?, que nos llevaría pues, a yo insisto, en una inundación de nuestro cuerpo, ¿vale? Por ejemplo, estamos hablando de presión laboral que no cesa, estamos hablando de problemas financieros que no se resuelven o familiares que no terminan, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí pasaría que vamos a entrar en una fase un poquito más aguda que sería el estrés crónico. Y cuando ya estamos hablando de estrés crónico, resulta que nuestro sistema inmunitario se debilita. Y ahí lo que tenemos pues, es mayor frecuencia en resfriados, tenemos también dolores de cabeza, problemas digestivos, infecciones e incluso enfermedades, ¿vale? Entonces aquí ya también tendríamos pues, insomnio, irritabilidad, etc., ¿vale? Entonces el estrés malo, por llamarlo de alguna forma, sería cuando hay un desajuste entre la demanda y los recursos que tengo para afrontarlo. Y sería aquí donde, insisto, habría pues, se vería más perjudicada nuestra salud. Nos has hablado del estrés crónico y todos los síntomas y signos que nos da este tipo de estrés, pero hay mucha gente que lo confunde con ansiedad. ¿Cuál es la diferencia entre la ansiedad y el estrés o el estrés crónico? Bien, es verdad que la ansiedad y el estrés, vamos a decir que comparten algunos de los síntomas, ¿no? Como por ejemplo puede ser la tensión muscular, puede ser sudoración, a veces temblores, bueno, pero la característica sería más bien de que el estrés tiene su origen mayoritariamente externa, debido a una situación externa aparece el estrés. Y en cambio la ansiedad vamos a decir que es plenamente mental. La ansiedad sería
la interpretación que se hace del futuro, que es de tipo más bien catastrofista. Sería cuando yo, por ejemplo, tengo que ir a un evento y me voy diciendo esto no me va a salir, o no voy a poder, o voy a hacer el ridículo, o se van a reír de mí. Y todo este tipo de pensamiento más bien de tipo catastrofista me va a generar miedo. Y ante el miedo voy a estar pues, con una preocupación excesiva, voy a estar, bueno, pues con mucho miedo, lo decimos así. ¿Y qué ocurre con esto? Que cuando aparece tanto el miedo por todo lo que yo me estoy diciendo, el mecanismo que habitualmente se usa es el control. Yo lo quiero controlar todo para asegurarme de que aquello que ahora va a suceder no me ocurre. Pero pronto me voy a dar cuenta de que eso no es posible. Yo no puedo controlar o mayormente no puedo controlar todo aquello que yo ahora voy a vivir. Y cuando yo me doy cuenta de que no voy a poder controlar eso, voy a entrar en más miedo y entonces voy a estar ansiosa. Se trata de respiraciones más bien cortas, aceleradas, temblores, taquicardia, sudoración. Y con todo esto, pues bien, podría incluso llegar a, vamos a decir, episodios que son más desagradables, que son las crisis de ansiedad. Este episodio, insisto, que la gente que lo ha vivido lo va a saber, que es pues un exceso de sudoración, una presión en el pecho, sensación de ahogo muy grande, etcétera, ¿no? Incluso a veces hay mareos, hay vómitos, hay algunas personas incluso desmayos, ¿vale? ¿Y qué va a pasar con esto? Que cuando hay este tipo de crisis va a haber un mecanismo que es la tendencia a evitar ciertas situaciones, ciertas personas, por si me vuelve a ocurrir estas crisis de ansiedad o por si voy a sufrir demasiado. Y cuando ya estamos en estos episodios, entonces aparecerían las limitaciones, porque cuando yo voy a tender a evitar ciertas situaciones, me voy a limitar muchísimo en mi movimiento. Quizás no voy a un evento cuando yo podría asistir, pero no vaya a ser, ¿no?, que me ocurra alguna cosa y entonces prefiero no ir o me quedo en casa ante un examen quizás por el miedo que me da de suspender, etcétera. Y ahí es donde vemos ya que se nos va a complicar, ¿no?, más el malestar y también la vida. Pues sigamos hablando un poco del estrés, que al final es lo que tiene más que ver con el estilo de vida que llevamos hoy en día. ¿Cómo podríamos hacer para controlarlo, a pesar de que ya has dicho que no lo podemos controlar, y cuidar nuestra salud cuando nos encontramos en situaciones puntuales de estrés o una situación un poco más prolongada de estrés? Bien, bueno, por un lado podemos prevenir, ¿no?, pues nuestro sistema inmunitario, vamos a decir, cuidar nuestro sistema inmunitario, como puede ser con una alimentación saludable, asegurar un buen descanso. También podemos hacer ejercicios de relajación, aquí también estaría pues, meditación, yoga para aquellas personas que les funciona, ¿vale? Sería un cuidado del cuerpo, ¿no?, hacer ejercicio físico, etc. Pero por otro lado también podemos cuidarlo con, por ejemplo, una buena gestión del tiempo, podría ser, es decir, priorizar bien todas aquellas tareas que yo tengo que hacer durante mi día, con la confianza de que voy a llegar a todo, etc. Todo esto implica un autoconocimiento. Sin engaños, me voy a marcar bien qué tengo que hacer, pero que yo llegue, ¿de acuerdo? Porque hay personas que se colocan un montón de tareas, pero luego tenemos problemas, ¿vale? Entonces, si hay un buen autoconocimiento, yo sé de mí hasta dónde puedo llegar real, ¿vale? Esto me va a ayudar muchísimo más a no estresarme porque vamos a estar siempre en el éxito. Voy a conseguir todo aquello que yo me marco, ¿vale? Y también nos va a venir muy bien, pues, si tengo que delegar o pedir ayuda, saber hacerlo, que también es una variable, vamos a decirlo así, muy importante para estar bien, el saber delegar y pedir ayuda. Evidentemente también el ocio, aficiones, todo esto nos va a venir genial para hacer pequeños resets, vamos a decirlo así, en nuestras vidas y poder estar siempre en el máximo que se pueda en tranquilidad. ¿Y cómo nosotros podemos ayudar a alguien que vemos que está sobrepasado de estrés? ¿Cómo podemos hacer que esa persona pida ayuda? Porque a veces también tú ves una persona sobrepasada de estrés,
notas que necesita ayuda, pero no sabes cómo decírselo. ¿Cómo podemos desde fuera ayudar a esas personas? Bueno, siempre sugerir, nunca imponer, eso siempre lo digo. No se puede ir a la persona y decir, tú lo que necesitas es, no, esto no funcionaría, más que nada porque a pesar de que quizás pueda tener razón, se nos van a poner a la defensiva. Entonces lo más eficaz aquí sería sugerir, ¿no? Que es hablar directamente a la persona y decir, mira, yo noto, yo creo que no estás del todo bien o hay alguna cosa que te está superando, ¿no? Quizás te vendría bien o delegar o pedir ayuda o incluso, si es necesario, pues ayuda profesional. Ya, claro, estamos aquí contigo, que eres una profesional, que entiendo que las personas que acuden a ti en gran volumen hoy en día, por lo que nosotros vemos también desde Ana María la Justicia, vivimos una situación con muchísimo estrés. ¿Qué cosa consideras que es primordial para empezar a tranquilizar este estrés mental o las microfrustraciones que al final no ayudan en el tema del estrés? O sea, ¿qué cosas aconsejarías a aquellas personas que notan que tienen un estrés un poco que se están empezando a estar un poco sobrepasadas, sobre todo ahora, ¿no? Que pues volvemos a la rutina después de vacaciones, etcétera? Bueno, es importante, insisto, en conocerse y saber hasta dónde yo puedo hacer todo aquello que me marco. Entonces, la exigencia tiene que servir como motor, nunca como ahogo. Entonces, es muy importante saber hasta dónde yo me voy a exigir para poder colocar todo muy bien, ¿no? Es decir, mis tareas, pues que estén, insisto, plenamente, que yo llegue mayoritariamente al éxito, no que todo el rato me estoy frustrando por no poder llegar a donde a mí me gustaría, ¿vale? Entonces es muy importante la exigencia que sea moderada, que sea buena y me sirva ahora sí como motor. Nunca que sea una exigencia de ahogo donde ya casi voy a empezar y sé que no voy a lograrlo. Esto va a estresar muchísimo, esto no nos va a hacer bien a nadie. Y de aquí, insisto, si yo hago esto de una forma muy repetida, incluso mi autoestima puede bajar porque yo no me veo capaz de todo aquello que yo me marco. Nosotros en Ana María la Justicia hacemos una escucha muy activa de todas las personas que contactan con nosotros con las diferentes patologías. Y como hemos hablado durante todo este tiempo, una de las consultas más comunes es el tema del estrés, y es por eso que nosotros siempre recomendamos una dieta equilibrada en la que no haya déficit de magnesio, de omega 3, que al final es un antiinflamatorio que ayuda al sistema inmunitario, etc. Sí, que es verdad que hemos tenido que seguir investigando muchísimo porque es bastante común que haya insomnio, de ahí que tengamos, ¿no?, los productos de melatonina y GABA, pero el tema del estrés con la ashwagandha y con el triptófano, que al final nos ayudan, ¿no?, en nuestro día a día con la melatonina y la serotonina. ¿Cómo crees que los suplementos que ayudan al estado de ánimo, como sería el triptófano de Ana María la Justicia o el triptófano con ashwagandha, junto con una terapia, cómo crees que pueden ayudar? Para mí es muy buen complemento porque por un lado estás trabajando con el organismo, estás ayudando a restablecer tu equilibrio de una forma natural, a más, porque vosotros trabajáis con productos naturales, junto con, ahora sí, la terapia, que sería para terminar de resolver todo aquello que no está yendo, ¿no?, como debería de ir, que puede ser cómo gestiono mi vida, cómo percibo mi vida, cómo enfoco mi vida, etc. Entonces, la combinación de los suplementos con la terapia para mí es una forma, vamos a decir, un poco más acelerada de llegar al bienestar. Evidentemente todo esto tiene que ser bajo supervisión, si hay medicación de por medio, etcétera, ¿no? Pero para mí es muy buena combinación. Muchas gracias, Esther. La verdad es que ha sido una conversación súper enriquecedora. Y para ir finalizando, porque no te quiero robar mucho más tiempo, ¿qué tips nos darías para enfrentar cuando vemos que estamos teniendo un pico de estrés así y poder decir, de aquí no pasa este estrés? Bien, pues para mí es muy importante saber poner límites, saber decir que no, insisto en organizarse bien el día a día, ¿vale? Importante estar bien rodeado de personas pues que tengan una comprensión de esos límites que vas a poner, de esos nos que vas a decir. Es muy importante esto, ¿no? Y gente, pues personas que te quieran bien
¿de acuerdo? Para que todo esto pues puedas delegar sin problema, puedas poner límites sin enfados y poder ser, ahora sí lo digo, lo más auténtica posible contigo misma, ¿no? Que no te traiciones, no te abandones, sino que puedas vivir de acuerdo con tus necesidades, bueno, con todo lo que tiene que ver con tu bienestar y sumado, insisto, en un entorno rico, pleno y que sume y que sobre todo, insisto mucho en esto, que te quiera bien. Para mí esto es muy importante. Muchas gracias, Esther. Creo que es muy bonito acabar esta entrevista que hemos tenido con el que nos queramos bien. Creo que tu aportación hoy va a ser muy valiosa para toda nuestra comunidad. Espero que os haya gustado esta entrevista que hemos hecho aquí con nuestra compañera Esther y nos vemos en próximos vídeos.